Era octubre de 1998, cuando recibimos la orden de establecer un puesto de vigilancia temporal en San Martín de los Olmos, un pueblo abandonado desde la guerra civil en las montañas de Soria. Lo que comenzó como una misión rutinaria de 3 días, se convertiría en la experiencia más perturbadora de mi carrera militar. El pueblo yacía como una herida abierta en la ladera de la montaña. Las casas de piedra se alzaban como dientes rotos contra el cielo plomizo. Sus ventanas vacías nos observaban, mientras instalábamos el campamento en la antigua plaza. El silencio era absoluto, roto solo por el gemido constante del viento entre las ruinas. La primera noche, Elena despertó a todos con gritos. Juró haber visto una figura en la ventana de la casa del alcalde, una silueta que la miraba fijamente. Miguel lo atribuyó a los nervios, pero yo noté algo extraño. No había corrientes de aire, pero las puertas de madera carcomida se mecían suavemente, como si alguien las hubiera tocado momentos antes. La segunda noche fue peor. Los equipos de radio captaban voces susurrantes, en un idioma que no podíamos identificar. Miguel, el más escéptico de todos, palideció cuando encontró huellas frescas en el barro junto a nuestro perímetro, huellas que no correspondían a ninguno de nosotros, y que llevaban hacia el cementerio en ruinas. Pero fue la tercera noche, cuando todo cambió. Elena había desaparecido durante su turno de guardia. La encontramos al amanecer en la iglesia derruida, sentada en el altar, con los ojos vidriosos y murmurando nombres de personas que habían muerto en ese lugar, décadas atrás. Nombres que nunca habíamos oído antes, pero que más tarde confirmamos en los archivos municipales. Al evacuar el pueblo, todos miramos hacia atrás, una última vez. En las ventanas de las casas abandonadas, sombras nos despedían con movimientos lentos y melancólicos. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Algunos dirán que fue el aislamiento, el cansancio, la sugestión, pero yo sé lo que vi. Yo sé que en San Martín de los Olmos, los muertos aún esperan que alguien escuche sus historias. Han pasado 25 años, y aún despierto algunas noches oyendo ese viento entre las ruinas, sintiendo esas miradas desde las ventanas vacías, porque hay lugares donde el tiempo se detiene, donde el dolor se cristaliza en piedra y silencio. Y nosotros, sin saberlo, habíamos sido invitados a presenciar el eco eterno de una tragedia que nunca encontró descanso. Hay historias que los militares nunca cuentan, experiencias que quedan grabadas en el alma como cicatrices invisibles. En las profundidades de la selva amazónica, donde la luz del sol apenas penetra entre la espesa vegetación, ocurrió algo que cambiaría para siempre la vida del sargento Ramírez. Era 2018 la misión. Parecía rutinaria, patrullar el perímetro durante 5 días en busca de actividad irregular, pero el tercer día, Mendoza desapareció sin dejar rastro. Durante su turno de guardia nocturna, solo quedó su arma y un charco de sangre que parecía formar extraños símbolos en el suelo. Esa noche, mientras buscábamos a nuestro compañero, comenzamos a escuchar susurros entre los árboles, voces que llamaban nuestros nombres con la voz de Mendoza, pero sabíamos que él no estaba ahí. Los susurros venían de todas partes, como si la selva misma hubiera cobrado vida. El capitán Torres ordenó continuar la búsqueda al amanecer, pero cuando llegó la luz, encontramos algo que nos heló la sangre. Las huellas de Mendoza se dirigían hacia un claro, donde no había nada, excepto un árbol gigantesco, con marcas extrañas en su corteza, marcas que parecían garras, pero demasiado grandes para cualquier animal conocido. Fue entonces cuando lo vimos, una figura que se movía entre las sombras, con la silueta de Mendoza. Pero algo estaba terriblemente mal. Sus ojos eran completamente negros, y cuando abrió la boca para hablar, solo salió un sonido gutural que hizo que todos retrocediéramos. El sargento Ramírez aún despierta cada noche, recordando esa imagen. Mendoza nunca regresó con ellos, y hasta el día de hoy, en las noches silenciosas de su casa en la ciudad, jura que puede escuchar esos susurros llamando su nombre desde la oscuridad. Algunos dicen que la selva guarda secretos ancestrales, que no deberían ser perturbados. Otros creen que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Lo único cierto es que quienes regresan de esas misiones nunca vuelven a ser los mismos, porque en la selva no solo luchas contra el enemigo visible, luchas contra algo mucho más antiguo y aterrador que habita en las sombras, esperando el momento perfecto para reclamar lo que considera suyo.
Hay historias que los militares llevamos grabadas en el alma, recuerdos que nos despiertan en las madrugadas frías. Sudando. Yo serví 30 años y escuché testimonios que jamás debieron salir de esas salas clasificadas. Era marzo de 1956. En los desiertos de White Sands, el mayor Cunningham y el sargento Lavette buscaban restos de un cohete, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Cunningham corrió hacia la duna, y lo que vio, todavía tiembló al recordarlo. Una nave plateada descendía mientras algo arrastraba a Lavette hacia arriba, gritando, suplicando ayuda que nunca llegó. 3 días después, encontraron su cuerpo desnudo, a 10 millas de distancia. Autopsia. Mejor no hablar de esa autopsia. Los médicos nunca pudieron explicar las heridas, ni el día perdido, pero eso no fue nada comparado con Siberia. 1993 han documentos de la C, y a que aún me quitan el sueño. 23 soldados soviéticos derribaron un JVN y durante maniobras militares, del casco emergieron 5 seres pequeños, de ojos negros enormes que parecían mirar directo al alma. Los soldados celebraban su victoria, cuando esas criaturas se fusionaron en una esfera de luz cegadora. En segundos, 23 hombres jóvenes se convirtieron en pilares de piedra, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Solo 2 sobrevivieron, porque estaban en la sombra. Los comandantes que archivaron esos reportes nunca volvieron a ser los mismos. Algunos pidieron retiro inmediato, otros simplemente desaparecieron. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esos rostros petrificados, soldados como nosotros, que juraron proteger a su patria, convertidos en monumentos de horror. Y me pregunto, ¿cuántos casos más hay clasificados en esos archivos? ¿Cuántos compañeros más perdimos ante algo que no podemos comprender ni combatir? Algunos secretos militares mejor que permanezcan enterrados, pero las pesadillas, esas nunca nos abandonan. Hay noches en las que el silencio del cuartel se vuelve ensordecedor, y los recuerdos regresan como sombras que jamás se van. Era 1987, durante una misión de reconocimiento en la frontera. El sargento Rodríguez aún no puede olvidar esas figuras alargadas que se movían entre los árboles, sus ojos brillantes, como brasas en la oscuridad. No eran humanos, susurra con voz quebrada. Se movían de una forma antinatural. El soldado Martínez recuerda vívidamente aquella madrugada, cuando las comunicaciones se cortaron. Los gritos que escucharon no parecían provenir de gargantas humanas. Eran lamentos que helaban la sangre, como si el mismo infierno hubiera abierto sus puertas. Las huellas que encontraron al amanecer tenían 6 dedos y se hundían demasiado profundo en la tierra rocosa. El capitán Herrera guarda en su escritorio fotografías que nunca debieron tomarse, imágenes borrosas de seres que desafían toda lógica. Algunos secretos militares no se clasifican por seguridad nacional, confiesa con melancolía, sino para preservar la cordura de quienes los conocen, porque hay encuentros que marcan para siempre, experiencias que transforman a valientes soldados en hombres atormentados, que despiertan gritando en la madrugada, buscando respuestas que quizás sea mejor no encontrar. La noche se cernía sobre la base militar abandonada, un escenario perfecto para que los fantasmas del pasado cobraran vida. Como sargento veterano, pensé que había visto de todo, pero nada me preparó para el horror que estaba por enfrentar. Todo comenzó con susurros apenas audibles y pasos fantasmales que resonaban en los pasillos vacíos. Pronto, las sombras de soldados caídos empezaron a materializarse, sus ojos vacíos fijos en mí. El terror escaló cuando estas apariciones se volvieron más violentas, arrojando objetos y emitiendo gritos desgarradores. El clímax llegó cuando me encontré cara a cara con el espíritu vengativo de mi antiguo comandante. Su rostro desfigurado por la ira me perseguirá por siempre. Ahora, mientras reflexiono sobre esa noche infernal, comprendo que algunos fantasmas nunca nos abandonan. La guerra deja cicatrices que van más allá de lo físico, y a veces, el último puesto de guardia es contra nuestros propios demonios.